Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Agradezco una vez más por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes un poco de la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a estudiar acerca de las características del cristiano comprometido, ya que históricamente los cristianos han mostrado una serie de diferentes tipos de símbolos para marcar su identidad como creyentes. Casi desde el principio del cristianismo se han utilizado diferentes emblemas, tales como lo son insignias de solapa, cadenas de cuello con algunas cruces para identificarse como seguidores de Cristo. Y en años recientes también se utilizan muchos artículos como calcomanías, algún tipo de placas en los carros con textos bíblicos o afiches, camisetas con algún tipo de insignias bordadas, Biblias decoradas, entre muchas otras cosas. Y realmente, hermanos, no tengo ningún problema contra tales símbolos, excepto que son totalmente superficiales. Solamente son tan profundos como a la superficie a la cual están unidas. Como cristiano, el hecho de que use o no algún tipo de símbolo de ellos, algún tipo de calcomanía o cualquier otra clase de símbolo visible, no tiene ninguna consecuencia real. Más importante e infinitamente más definitivo que todos los alfileres y botones, quizás, que se puedan utilizar como algún símbolo, son las señales internas y espirituales de un verdadero creyente. Y en Juan capítulo 13, en los versículos del 31 hasta el 38, que nuestro Señor Jesucristo da tres características distintivas de un cristiano comprometido. Cuando su ministerio terrenal estaba llegando a su fin, él se hallaba con sus discípulos la noche antes de su muerte, preparándolos para su partida. Y con Judas ya desterrado de la fila de los apóstoles, Jesús se vuelve a los 11 discípulos restantes y les ofrece un discurso de despedida. Leamos Juan capítulo 13, versos del 31 al 38. Entonces cuando hubo salido, hablando de Judas Iscariote, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Este pasaje, hermanos, presenta el último encargo de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ir a la cruz. Y el mensaje de despedida que continúa, si leemos hasta Juan capítulo 16, contiene todos aquellos elementos que necesitamos nosotros saber sobre el discipulado. Es más, los conceptos básicos de la enseñanza del apóstol Pablo sobre el tema parecen corresponder a esta porción del Evangelio de Juan. Por tanto, estas palabras finales de nuestro Señor en su última noche con sus discípulos son indispensables para saber lo que Cristo espera de nosotros como creyentes. Las tres características principales del discipulado que Jesús presenta deberían de ser evidentes en la vida de todo creyente. En primer lugar, entonces, el cristiano comprometido está preocupado, hermanos, y absorto con la gloria de su Señor. El mismo propósito por el cual existimos es darle gloria a Dios, por lo que es correcto que esta sea la primera característica
de un cristiano comprometido, ya que no le preocupa su propia gloria, no le inquieta lo que le produzca honra, no es compulsivo por la popularidad. Comprende que no importa lo impresionada que esté la gente con él, solamente glorifica a Dios. Su vida refleja los atributos divinos y Dios es alabado por la forma en que este cristiano vive. Jesús enseñó a sus discípulos esta perspectiva tanto por ejemplo como por preceptos, hermanos. En Juan 13, versos del 31 al 33, entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. La primera frase, hermano, muestra casi un sentido de alivio de parte de nuestro Señor. Ahora, aunque Judas se ha ido, puede hablar liberadamente a sus discípulos. Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo, había venido a la tierra en humildad, había restringido la total manifestación de su gloria y se había sometido a la fragilidad humana, aunque nunca pecó. Durante 33 años su gloria se había envuelto en carne humana. Con el retorno de su gloria en mente, Jesús hizo tres declaraciones distintas y cada una es única e importante de entender para nosotros. Y la primera declaración que Jesús hace está en el versículo 31. Una gran declaración de expectativa. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Judas ya había comenzado a poner todo el plan en marcha. Los judíos ya le habían pagado por la traición y ahora él estaba afuera preparando todo. En solo unas horas Jesús y los discípulos irían a aquel huerto de Getsemaní donde Cristo continuaría su enseñanza. Allí Judas entraría con los soldados e iniciaría todos aquellos acontecimientos que llevarían a la muerte de Jesús. El Señor estaba listo a morir, porque aunque la cruz parecía vergüenza, aunque la cruz parecía desgracia y desastre, realmente significaba gloria, hermanos. Al principio podría parecer difícil entender cómo la muerte puede ser gloriosa, especialmente la muerte por crucifixión, pero en su muerte nuestro Señor experimentó aquella clase más profunda de vergüenza, humillación, acusación, insultos, burlas y todo el maltrato que los hombres podían lanzarle. Murió colgado entre dos ladrones, recibiendo la agonía del pecado, pero sabiendo que enfrentaba todo eso, nuestro Señor Jesucristo pudo decir, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Sin embargo, hermanos, ¿había realmente gloria en la cruz? Por supuesto que sí, hermano, porque en ella Jesús realizó la obra más fabulosa en la historia del universo. En su muerte ofrece redención a los pecadores. En su muerte destruyó el pecado y derrotó a Satanás. Pagó el precio de la justicia divina y compró su iglesia. Al morir por el pecado, Jesús dio su vida como un olor fragante ante Dios. Un sacrificio más puro y bendito que cualquier otro ofrecido, hermano. Y cuando el sacrificio estuvo completo, Jesús declaró, consumado es. Jesús había logrado la redención de todos aquellos que vino a buscar y a salvar. Satisfizo la justicia de Dios, reparó la ley quebrantada y liberó a todos los que por fe aceptan esa gloriosa obra. En todo el cielo y la tierra, hermano, ningún acto es tan digno de alabanza, de honor y gloria como el que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y Jesús hace una segunda declaración sobre la gloria. No solo que Él era glorificado, sino que Dios era glorificado también en Él. Dios es glorificado, hermanos, a través de los detalles del Evangelio. Cuando Jesús declara en el verso 31, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él,
Él estaba hablando de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, exaltación y de su regreso. Todos esos hechos abarcan perfectamente la gloria de aquel plan redentor de nuestro Dios. Una de las mejores maneras en que podemos glorificar a nuestro Dios es predicando el Evangelio. El mensaje del Evangelio irradia la gloria de Dios como más nada en todo el mundo, hermano. Por tanto, en cierto sentido, dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo es una de las formas de adoración más puras y elevadas. La gloria de Dios se resume en todos sus atributos, su amor, su misericordia, su gracia, su sabiduría, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Todos estos atributos de Dios reflejan y declaran su gloria. Adoramos y glorificamos a Dios cuando de alguna manera alabamos, reconocemos, experimentamos o exhibimos sus atributos. Por ejemplo, cuando somos ejemplos de su amor, lo estamos glorificando. Cuando reconocemos su soberanía y nos rendimos a ella, lo glorificamos. En la cruz, todos los atributos de Dios se manifestaron en una forma nunca antes vista. Por ejemplo, el poder de Dios se hizo visible en la cruz. Todos aquellos reyes y gobernantes de la tierra deliberaron juntos contra Dios y contra su Cristo. La terrible enemistad de la mente carnal y aquella desesperada maldad del corazón humano clavaron a nuestro Señor Jesucristo a una cruz. El odio perverso de Satanás hizo su mejor esfuerzo. Satanás y cada demonio en el mundo lanzaron sobre Cristo todo el poder que tenían, pero nuestro Señor Jesucristo tenía más poder que suficiente para vencerlo todo. En la muerte rompió para siempre con todo grillete, con todo dominio del pecado y con todo poder de Satanás. La demostración gráfica que Jesús manifestó del poder de Dios glorificó a Dios. La cruz reveló en toda su plenitud la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Y si Dios iba a redimir pecadores, alguien tenía que morir por los pecados de ellos. El castigo de la ley debía cumplirse o la justicia de Dios estaría comprometida. Isaías declara que mientras nuestro Señor Jesucristo estaba colgado en la cruz, dice Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios no incumpliría la justicia, hermano, aunque esto significara la muerte de su amado Hijo. Por eso, al pagar el precio más alto, Cristo glorificó a Dios en la cruz, exhibiendo su justicia en la manera más grandiosa posible. La santidad de Dios también se manifestó en la cruz. Habacuc escribe de Dios en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Hermanos, Dios nunca manifestó tanto su odio por el pecado como en el sufrimiento y la muerte de su propio Hijo. Toda la entusiasta obediencia de personas piadosas de cada época es nada comparada con la ofrenda misma de Cristo para satisfacer toda demanda de la santidad de Dios. A través de esa ofrenda, Dios fue glorificado. También la fidelidad de Dios se vio en la cruz. Desde el principio Él había prometido al mundo un Salvador. Y cuando Cristo fue ofrecido en la cruz para recibir el pago completo y final por el pecado, Dios mostró a todo el cielo y la tierra que Él era fiel. Aunque le costó su Hijo unigénito, Dios llevó a cabo su plan. Así que cuando vemos esa clase de fidelidad, estamos viendo su gloria. Muchos otros atributos de Dios se exhibieron totalmente en la cruz, pero hay uno que sobresale sobre todos los demás. Y ese es el que nos enseña Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. El atributo que sobresale por sobre todos los demás, dice Juan, es el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La mente humana no puede comprender el amor que ocasionaría que Dios hiciera morir a su Hijo como expiación por nuestros pecados, pero Él es glorificado en la exhibición de tal amor.
Y en su tercera y última declaración sobre la gloria, Jesús resalta la verdad de que el Padre y el Hijo están muy dedicados a glorificarse mutuamente y la mayor gloria del Hijo es posterior a su obra en la cruz. Dice Juan 13, verso 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hubo cierta gloria en la cruz, pero el Padre, hermanos, no se detendría ahí. La resurrección, la ascensión, la exaltación de Cristo en gloria total son aspectos importantes de la gloria que sería suya. Incluso hoy su mayor gloria todavía es futura. Toda esa gloria futura para Cristo significaba que Él debía irse. Por eso dice en el verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aunque sus pensamientos estaban puestos en aquella gloria, hermano, también estaba pensando en sus 11 amados discípulos y los llama hijitos, una expresión que probablemente no habría utilizado si Judas hubiera estado presente ahí. Pero ¿qué quiso decir con, como dije a los judíos? Bueno, a los judíos que iban a arrestarlo, Jesús les dice en Juan capítulo 7, versículo 34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En Juan capítulo 8, verso 21 declara, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y en el verso 24 agrega, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es significativo, hermano, que Jesús no diera tal advertencia a sus amados discípulos. Jesús estaba yendo al Padre y ellos perderían la cercanía física de Él, especialmente en momentos de sufrimientos y problemas. Es más, en Hechos capítulo 1, cuando Jesús asciende a los cielos, ellos se quedaron ahí mirando fijamente al cielo. No querían que Él se fuera y Jesús lo sabía muy bien. Por eso es que en Juan capítulo 13 Jesús les reasegura que aunque su gloria supondría que Él partiera, todavía Él cuidaba de ellos. Pero ¿por qué Jesús les dijo todo esto a sus discípulos? Porque sabía que como verdaderos discípulos debían preocuparse por la gloria de Él. Jesús quería que hablaran de la anticipación y toda aquella emoción de la gloria venidera. Quería que estuvieran preocupados con pensamientos de la gloria de su Señor. Entonces la preocupación por la gloria de Dios es una de las características de un verdadero discípulo. Es el núcleo de la razón de nuestra existencia, una pasión ardiente que heredamos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, todo verdadero discípulo debería conocer algo de este sentimiento, de enfocarse o de preocuparse en la gloria de su Señor. Y no solo que el discípulo comprometido se preocupa por la gloria de su Señor, sino que también está lleno del amor divino. Quizás esta marca del cristiano comprometido sea la más importante de todas en términos de vida práctica que nos distinguen en el mundo. Aunque los apóstoles ya no podían regocijarse en la presencia visible de Jesús, ellos aún disfrutarían una experiencia plena y abundante de amor, ya que tendrían un depósito de amor en sus propias vidas. Es más, el amor sería su principal característica distintiva. Dice Juan 13, versos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo tuvieron un impacto muy profundo en el apóstol Juan, a tal punto que las convierte en su mensaje de vida. En primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 11, dice
este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que como creyentes en Cristo, hermano, tenemos una nueva capacidad de amar dada por Dios. El amor de Cristo se debe desbordar en nuestros corazones y ese amor elimina la necesidad de un sistema legal. Debido al amor es que nosotros no necesitamos para nada vivir por un conjunto de reglas y de regulaciones. Por ejemplo, nosotros, hermanos, no necesitamos tener en nuestras casas algún tipo de avisos o de rotulaciones con mensajes como no golpees a tu esposa, no maltrates a tu hijo, no robes, no mates, ni des falsos testimonios. El auténtico amor hace innecesaria todas esas reglas, hermano. ¿Qué clase de amor caracteriza a un verdadero discípulo, hermano? Nuestro Señor Jesús lo declara. Dice que os améis uno a otro como yo os he amado. Eso fija la norma sumamente alta, hermano. El amor de Jesús es desinteresado. Es un amor sacrificial, indiscriminado, comprensivo y un amor perdonador. A menos que su amor sea así, entonces no ha cumplido el nuevo mandamiento. Si la iglesia, hermanos, existiera en esa clase de amor, sorprenderíamos absolutamente al mundo. Lamentablemente, esa no es la manera en que está operando las iglesias hoy en día. Hay muchas divisiones, hay mucho chisme, murmuración, se habla y se critica demasiado. Las personas del mundo miran y no ven mucho amor. Así que no hay forma de que sepan si quienes se llaman cristianos son realmente cristianos o no. Y esta es una de las razones por las cuales muchas sectas llamadas falsamente cristianas y todas sus doctrinas falsas tienen tanta influencia hoy en día. Porque es que no muchos cristianos son discípulos firmes del Señor. A menudo es casi imposible poder distinguir un verdadero discípulo de uno falso. Porque no hay mucha manifestación visible del amor de Dios en ellos. Por eso es que el mundo no sabe quién realmente posee la verdad. Cuando el individuo promedio mira el espectro del cristianismo y todo lo que conlleva, se desconcierta. Aquellos a su alrededor que afirman ser cristianos parecen no tener marcas de identificación y en todo caso muy a menudo parecen más carentes de amor que de cualquier otra cualidad de carácter, hermano. No sé si recuerdan las lecciones anteriores que estuve compartiendo con ustedes en Juan capítulo 13, verso 1, que nuestro Señor Jesucristo al lavar los pies a los discípulos enseñó que la clave del amor es la humildad. Y ahí podemos ver cuán estrechamente vinculado está el amor a la humildad. Si no ama, se debe a que es orgulloso. Y Dios aborrece un corazón orgulloso, hermano. Los orgullosos no tienen capacidad para amar. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo declara, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, hermano, y la manera en que enseñó a amar a sus discípulos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manifestar el amor visible, hermano? En primer lugar, podemos admitir cuando hemos ofendido a alguien. Si no está dispuesto a ir ante alguien a quien ha ofendido y corregir las cosas, pone realmente en tela de juicio su compromiso con Cristo. Y de hecho, la iglesia sufriría debido a su poca disposición de amar. La mayor parte de la amargura dentro de las iglesias visibles no tiene nada que ver con diferencias doctrinales. En vez de eso, se deriva de una falta fundamental del amor y de la poca disposición de aceptar la humildad que el amor demanda, hermano. Una segunda manera de demostrar amor es perdonar a quienes nos han ofendido.
Aunque ellos nos lo pidan el perdón o no, debemos de perdonarle. Por graves que sean las ofensas que nos hayan hecho, el amor demanda que las perdonemos. Cristo perdonó a quienes se burlaron de él. Cristo perdonó a aquellos quienes lo escupieron y luego lo crucificaron. Los males que generalmente nosotros sufrimos parecen insignificantes en comparación con lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió. Sin embargo, hermanos, ¿cuán dispuestos estamos a seguir su ejemplo y perdonar inmediatamente? La Biblia es muy clara e inflexible en cuanto a este principio del perdón incondicional. Primera de Corintios capítulo 6, en el versículo 1, expresa lo siguiente. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Al parecer, algunos de los corintios acá estaban demandando a otros creyentes por algunos males que le habían cometido. Y en el versículo 7 dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Hermanos, ningún versículo en todas las escrituras creo que es más práctico y demandante que este. ¿Quiere realmente mantener un testimonio de amor en este mundo? Entonces acepte, hermano, cualquier cosa que se cruce en su camino. Alabe al Señor y deje que su amor fluya a través de usted hacia quien ha hecho el mal. Esa clase de amor confundirá a este mundo. El verdadero amor es costoso. El que ama de verdad tendrá que sacrificarse, pero mientras te sacrificas en este mundo, hermano, ganas inmensurablemente en el reino del Señor. Y estamos mostrando la característica más visible y práctica de un verdadero discípulo. Y una tercera característica del cristiano comprometido es su lealtad. Aunque se encuentra más implícita que expresada en el contexto de Juan capítulo 13, la lealtad, hermano, se incluye con una ilustración maravillosa del apóstol Pedro, quien comúnmente vacilaba, pero en última instancia demostró ser un verdadero discípulo. De Pedro aprendemos una serie de principios muy prácticos. El discipulado, hermanos, es más que una lealtad que se promete. Debe ir más allá de algún tipo de promesa, lo cual tendemos a hacer con poca sinceridad y con mucha frecuencia. El discipulado demanda una lealtad práctica, un tipo de lealtad operativa y funcional que se sostiene bajo toda clase de presión. Y todo este acontecimiento acerca de la partida de nuestro Señor Jesucristo debió haber molestado profundamente a Pedro, quien no pudo soportar la idea de que nuestro Señor Jesucristo los dejara. Nosotros podemos leer en Mateo 16:22, donde muestra vividamente con qué intensidad Pedro odiaba la sola idea de la muerte inminente de nuestro Señor Jesucristo. Jesús había profetizado su crucifixión y su resurrección. Y Pedro siempre Pedro llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo en muchas ocasiones. Siempre Pedro tomó la iniciativa, fue como aquel vocero de los discípulos. Y dice Pedro, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Esta fue una actitud obstinada y muy egoísta de Pedro, hermano, quien no quería que le quitaran a Jesús bajo ninguna circunstancia. Jesús volviéndose dijo a Pedro en el verso 23, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermano, Jesús era consciente de la actitud de Pedro y aprovechó la oportunidad para enseñarle una lección sobre la lealtad verdadera. Volviendo a Juan capítulo 13, los versículos del 36 al 38, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor,
¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hermanos, el corazón de Pedro realmente ardía de amor por nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque su amor por el Señor era admirable, tenía una jactancia necia. Su rechazo en aceptar las palabras de Jesús era simplemente un orgullo obstinado, hermano. Era como si Pedro estaba diciendo, si lo único que vas a hacer es morir, yo estaré feliz de morir contigo. Pero Pedro, hermano, como era de costumbre en muchas ocasiones, hablaba de manera precipitada. Quizás lo dijo por el bien de los demás discípulos, pero estaba diciéndolo según la carne, hermano. Lo peor de todo es que el mensaje para Jesús era como si Pedro estuviera diciéndole que él sabía más que Jesús. Podemos imaginar la sorpresa que fue para Pedro el que Jesús predijera que lo negaría esa misma noche. Es más, a través del resto de todo el diálogo, Pedro, de una manera muy poco habitual, no pronunció ni siquiera una palabra más. Sin embargo, Mateo 26 informa que Pedro repitió otra vez su jactancia más tarde esa misma noche en el huerto. Mateo 26:35. Y esta vez todos los discípulos se le unieron en afirmar su lealtad absoluta a nuestro Señor Jesucristo, aunque esto significaría morir. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Unas palabras muy firmes parecieran, hermano. Sin embargo, solo poco tiempo después, cuando sus vidas parecieron estar realmente en peligro, dice el versículo 56, que todos los discípulos dejándole huyeron. Todos los discípulos dejándole huyeron, dice el verso 56. Entonces hubo una gran brecha entre la lealtad prometida y la lealtad practicada de los discípulos. Pedro con firmeza se había jactado de que apoyaría al Señor y falló, hermano. En lugar de dar su vida por Jesús, trató de salvarse negándolo. Y no lo hizo en silencio o indirectamente, lo hizo en voz alta, con maldición y delante de muchos testigos. Y de Pedro entonces podemos aprender 4 aspectos que hicieron que no pasara aquella prueba de lealtad. Podemos ver primeramente que Pedro fue demasiado orgulloso para escuchar lo que Jesús intentaba decirle. Estaba muy ocupado jactándose. Dice Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Lucas relata la advertencia de Jesús a Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Implícita, hermanos, en esa advertencia está la profecía de que Pedro, perdón, fallaría y que más tarde se arrepentiría de su fracaso. Pero Pedro no entendió. Dice el verso 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hermanos, Pedro estaba jactándose en la carne, pero no se hallaba en posición de jactarse absolutamente de nada. En Primera de Reyes 20:11 se daba una advertencia de esto y dice que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y todo esto, toda esta jactancia, hermano, ocasionó el fracaso de Pedro. Pedro también fracasó porque su oración no era como debió haber sido. Pedro oró muy poco. Primero se puso a jactarse cuando debió estar escuchando y más tarde esa noche se durmió cuando debió haber estado orando. Y no es que dormir sea algo malo, hermanos, dormir es algo bueno, pero no es un sustituto para la oración. Mientras Jesús oraba en agonía, allá en el huerto de Getsemaní, Pedro y los otros discípulos dormían. Dice Lucas 22, versos 45 y 46. Cuando se levantó de la oración, hablando de Jesús,
y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ese reproche, hermanos, debió haber tenido un profundo efecto en la vida de Pedro, porque muchos años después, en su primera carta, primera de Pedro 4:7, él escribió, sed pues sobrios y velad en oración. Velar significa estar vivo, mantenerse despierto, estar alerta. Esa no es alguna clase de razonamiento abstracto, hermano. Pedro estaba hablando de su propia vida. Y otra razón por la que Pedro fallara en la prueba de lealtad es que Pedro actuaba demasiado rápido, hermano. Actuar sin pensar era un problema perenne en su vida. Cuando un grupo de alguaciles, aquellos de los sacerdotes y fariseos, entraron al huerto para arrestar a Jesús, dice Lucas 22:50 que Pedro agarró una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le reprochó, obviamente, esa acción. Jesús curó la oreja de aquel hombre. No siempre, hermanos, es fácil aceptar la voluntad de Dios, pero los que realmente son leales van a ser sensibles ante ella. Pedro pudo haber creído que ayudaba a la causa de Dios, pero estaba totalmente ajeno a lo que Dios hacía por medio del sufrimiento y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y tan impetuosas acciones en realidad se interpusieron en el camino de Dios y lo llevaron a su propia caída. Y una última razón del gran fracaso de Pedro es que dejó de estar al lado de Jesús y comenzó a seguirlo de lejos. Dice Lucas 22:54. Prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos, hermano. Tal vez ese fue el mayor desastre de todos. Y aquí vemos la consecuencia lógica de toda la debilidad de Pedro y era la cobardía. Pedro se había jactado neciamente de su disposición de morir, pero ahora cuando tuvo realmente esa oportunidad por primera vez, se alejó de Jesús, hermano. Dice el verso 55, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Increíble. De repente Pedro estaba sentado en la silla de los burladores, hermano. El verso 56 declara que una sierva lo reconoció como un seguidor de Jesús y lo señaló. Y Pedro, quien se había jactado con tal firmeza de toda su lealtad al Señor, comienza ahora a negarlo con la misma firmeza que no había conocido a Jesús. Allí estaba Pedro a la vista del Señor, negándolo, incluso maldiciendo y jurando que no lo conocía. Y cuando el gallo cantó, Jesús se volvió y miró a Pedro, quien recordó aquellas palabras de Jesús. Estaba tan avergonzado que lo único que pudo hacer fue huir y llorar. Verso 62 dice que Pedro salió y lloró amargamente. ¿Qué acerca, hermano, de su lealtad? ¿Qué le ha prometido Jesús? ¿Amarlo? ¿Servirle? ¿Serle fiel? ¿Afirmarlo siempre? ¿Abandonar el pecado, vivir o morir para él? ¿Atestiguar a su prójimo de él? ¿Y cómo lo ha hecho? ¿O será que se jacta mucho y ora muy poco? ¿O es que actúa muy pronto? ¿O será que está siguiendo a Cristo muy de lejos? ¿Cuántas promesas le ha hecho a Dios y no las ha cumplido? Para Pedro, hermanos, no fue demasiado tarde. Tampoco lo es para nosotros. Pedro al final pasó la prueba de lealtad. Finalmente predicó, sufrió y murió por su Señor, tal como lo había prometido.
Demostró ser un auténtico discípulo del Señor. Quizás la primera parte de su historia podría ser muy triste, pero al inicio del libro de los Hechos podemos ver un Pedro distinto, hermano. Tal vez es lo más importante que podemos aprender de Pedro, que Dios puede cambiar una vida cuando finalmente se rinde a Él. ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Es todo lo que prometió al Señor que sería cuando creyó el Evangelio por primera vez? ¿Eres todo lo que prometiste a Cristo que serías quizás más recientemente, cuando revaluaste tu vida y volviste a comprometerte con el Señor? ¿O hay marcas visibles y distintivas que muestren que usted es un creyente profundamente comprometido con el Señor? Quizás, hermanos, podría carecer de las características de un cristiano comprometido, pero Dios puede transformarlo en un verdadero discípulo si simplemente se rinde y le permite tener su voluntad. La vida de un cristiano comprometido puede ser muy costosa, hermanos, pero es la única clase de vida que cuenta de verdad para la eternidad. Por muy difícil que sea, hermano, es lo único que permitirá que podamos estar un día en la presencia del Señor, glorificándole por la eternidad. Gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo.